Buenos días a todos, grandemente. Vamos a continuar en el desarrollo de la temática de Historia de la Iglesia 2. En esta ocasión vamos a tratar sobre los anabautistas. Vamos a tener en cuenta que hacia el siglo XVI en Suiza la reforma se dio con Zwinglio, y dentro de ese ámbito de reforma fomentado por Zwinglio encontramos una tendencia a fomentar la libertad individual, a resaltar la autoridad de la Biblia, pero también desde una observación de que en la sociedad se desarrolla un cristianismo bajo un gobierno civil, es decir, hay una interacción entre el gobierno y la iglesia en el concepto de los que son cristianos. Así tenemos que también en Suiza, aunque hay una reforma llegada a las de Zwinglio, se sigue teniendo bautismo de infantes y se hace uno cristiano por disposición de familia y estando en un estado confesional, es decir, si el gobierno de Bohemia el rey o el líder político establece de que es católico, pues el estado es católico. Todos los que viven en ese estado deben ser católicos, y si no, pues se toman medidas de aceptación. Y si dice que es protestante, toda la comunidad debe ser protestante. Ese es un concepto que se tiene de esa época, y podemos contextualizar un poco. Vamos a ver en este momento una fracción de un video de la película Los Radicales, donde podamos percibir un poco la situación histórica en el momento en que surgen los anabautistas. Es el año de 1525. La Iglesia Católica Romana ha unido Europa durante 1000 años. Ahora, la autoridad de Roma está siendo atacada en 3 frentes. Turcos provenientes del este amenazan con invadir Europa. La Reforma ha dividido a Europa en 2 mundos, el católico y el protestante, y los campesinos están comenzando a rebelarse contra los pesados impuestos. ¿Por nuestro Señor? Así es. ¿Un niño de Cristo? ¿Un enemigo de Satán? Amén. Entonces declaro a este niño preparado para recibir el bautismo. Aunque Zúrich se había separado de la Iglesia Católica, su congregación aún mantenía muchas prácticas romanas, tal como la misa y el bautismo de los niños. Andrew Brightman, te doy la bienvenida a la Iglesia del Pueblo. Bienvenido a una iglesia libre de la tiranía de las reglas católicas, para seguir a Cristo sin interferencia de papas u obispos. Te bautizo, Andrew Brightman, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bienvenido ¡A los brazos del infierno! ¡Esto no es un bautismo! ¿Cómo se atreve? Hablo con la autoridad de las Escrituras. Bautizar a un infante no significa más que el mojar a una vaca. Se considera un sacramento. Un sacramento de Satán. El engaño del Papa. ¡Abandone mi iglesia! ¡Miren! Un títere del Papa. ¡Guardias! ¡Que vengan los guardias! Escuche la razón. Para creer en Cristo uno debe elegir. Un niño no puede hacerlo. Mi iglesia no se convertirá en el escenario para su debate. No es un debate, hermano. Dime una cosa. ¿Cristo alguna vez bautizó a un niño? ¿Yo? ¿O a sus discípulos? ¿Lo hizo? ¡Blasfemo! Este sacramento es el engaño del Papa. ¡No sé cómo pueden hacer ¡Son esto! instrumentos de Dios! ¡No ¡No bauticen es a más los que un niños! sacramento de Satán! ¡No es un sacramento de Dios! ¡No! El cantón suizo de Zúrich, presidido por el pastor y político Ulrich Zwingli, era un aliado cercano que nosotros creíamos que ayudaría a completar la restauración de la iglesia. Irrumpen.
interrumpen un servicio perfectamente pacífico. ¿En el nombre de qué? ¿De la conciencia? En el nombre de Cristo. ¿Así que reclamas la autoridad del Papa? Creí que habíamos concordado que un hombre debía tener la libertad de seguir su propia conciencia. Siempre que su conciencia sea guiada por las Escrituras, no por el consejo citadino. El cambio solo puede darse cuando las personas están listas para él. Aventurados actos solo provocarán una resistencia al cambio. Jorge, podemos escuchar, Ulrich, si tienes mejores opiniones. Las opiniones se dividen en el bautismo de los niños. Los desacuerdos serán sinceros, estoy seguro. Usted ha hablado en contra del bautizo de los infantes. Cuando eras sacerdote, ¿no bautizabas a los niños? Hasta que entendí el error de mis métodos. Ah, entonces concordamos que un hombre de buena voluntad puede cambiar de opinión. El bautismo es un asunto que debe ser decidido por líderes religiosos, no por mercaderes. Tengo en mente una disputa pública centrada en este asunto del bautismo infantil, abierta al público. Todos podemos discutir si es que un niño bautizado es un niño salvado o meramente mojado. ¿Y quién juzgará la disputa? ¿El Consejo? El Consejo elegido por sus ciudadanos. Si conmueven a los pobladores de Zúrich, el Consejo escuchará. Si no, deben apegarse a su juicio. Imperio Austriaco, territorio católico. Un Altmann Weber, en el año de nuestro Señor 1524, sin pago. En el año de nuestro Señor 1523, medio pago. Le extendimos el crédito bajo promesa de que pudiera pagar estas deudas. Milord, la gente no puede comprar comida, no tiene dinero para pagar mis impresos. Sí. Confísquenle la imprenta. ¿Qué? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, por favor! ¡Basta! ¿Pero cómo puedo pagar si nadie me paga a mí, milord? ¿Y cómo ha de sobrevivir la iglesia si los ciudadanos se rehúsan a pagar sus responsabilidades? Señor, debe haber otras maneras. Probablemente. Quítenle su ganado, entonces. ¡Prior! ¡Prior! ¿Y las gallinas? ¡No! La iglesia debería alimentar a su rebaño, no esquilmarlo. ¡No tengo dinero ni para comer! Camina. Miguel fue liberado a la mañana siguiente. A un hombre con preguntas se le permitía ser libre en esos días. No era fácil para los que tenían respuestas. Zwingli estaba mostrando el mismo entusiasmo que Roma por reforzar las reglas de la iglesia con el poder del Estado. El Consejo ordena que los anabautistas sean encerrados en prisión a pan y agua el tiempo necesario para que los prisioneros reconozcan la autoridad de este Consejo elegido legalmente, tanto en problemas seculares como espirituales. Está pasando aquí también. Sí. Estaba generando ese entorno en Suiza de la injerencia del gobierno civil en los asuntos religiosos y algunas tradiciones que se desarrollaban en la iglesia que tenían cierta afinidad con lo que a nivel católico se venía desarrollando. En 1525 un grupo de cristianos, entre ellos Conrad Grebel y otros, empezaron a tomar posiciones radicales en que invalidaban el bautismo de los niños y ellos mismos tomaron la acción de bautizarse de nuevo, en el contexto de que uno se bautiza con conciencia para tomar una decisión. También haciendo referencia a que el cristianismo se tiene, digámoslo así, por una fe individual y voluntaria y no por pertenecer a un estado o a una familia cristiana, sea católica o protestante. Yo debo abrazar la misma creencia. Eso es un acto individual y voluntario. Y otro aspecto en que empezaron también a tomar posiciones radicales es separar al Estado o al gobierno civil de los iglesias. Este grupo se llama bautistas, que quiere decir bautismo, por el hecho de haber tomado la acción de invalidar el bautismo que habían recibido de niños y volverse a bautizar.
Los anabautistas fueron rechazados tanto en estados católicos como protestantes o reformadores, perseguidos y algunos asesinados. En ese contexto de persecución se esparcieron en parte de Europa, algunos con unas tendencias místicas de búsqueda de Dios, de oración, contemplación, de estar en ese vínculo, y otros un poco más legalistas en su desarrollo de la vida religiosa. Hubo casos excepcionales donde hubo un grupo de anabautistas en la región de Alemania, o en lo que conocemos como Alemania, llegaron a la población de Münster y la tomaron a la fuerza, quitando al gobierno católico que había, pues al gobierno con fe católica en ese territorio, para instaurar un reino de Dios según en su concepto acorde a las escrituras. Pero posteriormente sufrieron un contraataque y tropas de un gobierno de voy a demostrarles un poco ese contexto de persecución que podemos encontrar en este. Fue un tiempo atemorizante para los anabautistas, un mal momento para rechazar el bautismo de niños y los votos que definían la lealtad citadina. Nos convertimos en forajidos perseguidos ahora no solo en territorio católico, sino también en tierra protestante. Jorge Blaurock fue golpeado y expulsado de Zúrich, y Zwingli le concedió a Felix Manz su tercer bautismo. Murió ahogado. Entonces se acabó. No. Miguel, somos forajidos. No tenemos ningún patrocinador, ni protección, ni dinero. Somos cazados como ladrones comunes y el territorio está controlado por Roma. Y ahora por Zúrich también. No tenemos lugar en toda Europa a dónde ir. La fortaleza de la Iglesia debe encontrarse dentro de la comunidad de creyentes, no afuera. Eso es lo peor. Conrad murió de consunción. Ahora Félix ahogado. Muchos de los nuestros están en prisión. Los que quedan en nuestra congregación discuten amargamente. Si nuestros perseguidores no nos destruyen antes, nos destruiremos nosotros mismos. Wilhelm tiene razón. No concordamos en un solo punto. ¿Qué querrías que hiciéramos, Wilhelm? Tal vez Zwingli nos conceda una segunda disputa. Así sabría que estamos listos para comprometernos. Zwingli solo nos dejaría debatir desde el fondo del río. Me agrada la idea de una disputa. Una reunión de representantes de cada una de nuestras comunidades para acordar una perfecta unidad. Es una excelente idea, Wilhelm. No, Miguel. Con este tercer bautismo de Félix estamos acabados. No, no lo estamos. No tenemos iglesia. Todo hombre debe convertirse en sacerdote y cada mujer, cada cristiano, debe ser su propio obispo. ¡No! Los hombres de Hoffman están por todos lados. Si nos alcanza la persecución, debemos enfrentarla juntos, como hermanos y hermanas. No es suficiente saber que somos anabautistas, necesitamos saber en qué creemos. Después de eso, todos podrán elegir por sí mismos. Debemos seleccionar un lugar central. Todo cazarrecompensas ha sido contratado para buscarnos. Si intentamos viajar en grupos, seremos fácilmente atrapados. ¿Podemos viajar en Día Santo? Los caminos estarán llenos de viajeros. Wilhelm, tú le has dado liderazgo a nuestro movimiento desde el principio. Tu apoyo es esencial. Sí, tenemos también que en esa época alguien menos Simons, que vivió entre el 1496 y 1561, fue un sacerdote católico que en 1536 pues abandonó ese rol
de sacerdote católico y empezó a involucrarse con comunidades anabautistas donde tuvo la oportunidad de predicar. Posteriormente formó un grupo con esa línea anabautista llamada La Hermandad, que después de la muerte de Menno Simons llegaría a ser luego conocida como los menonitas, que de hecho en la actualidad hay iglesia menonita. La mayoría de este grupo en esa época era temeroso de Dios y pues sencillos en su estilo de vida. Algo que también les caracterizaba era el ser pacifistas, no contemplaban el usar las armas para imponer sus posiciones o defenderse de ataques de enemigos, sean lo religioso o con la excusa de lo religioso. También insistían en que el cristiano no debe servir a los intereses seculares del Estado, en esa conciencia de fe como cristiano. Este gobierno es más congregacional, más de asamblea, toma de decisiones, y dentro de esos espacios se fomentaba también la ayuda mutua en el contexto de comunidad anabautista. Otro aspecto que vamos a abordar es la Reforma Católica, pero quiero que podamos tener un momento en el cual podamos revisar una tabla que les dejé en la unidad, en el libro de la unidad 1, para que podamos visualizar un poco de algunos pensamientos reformadores que se dieron en el contexto del siglo XVI. He hablado de Martín Lutero, de Calvino, de Zwinglio, un poco de los anabatistas. Eso era varias percepciones de tipo doctrinal, también un poco del estilo de manejo o de la parte ritual, y la idea es que podamos tener una observación guiada al mismo y poder visualizarnos frente a lo que se ve en la Roma. Voy a mostrar la imagen de la tabla, ustedes la tienen allí, y pues vamos a ver algunos puntos. Sobre el conocimiento de Dios, pues, la tendencia luterana, si podemos llamarlo por parte de Lutero, indica que podemos conocer a Dios en lo que existe, en lo que Él hizo, y en lo particular lo que Dios desea y piensa de nosotros, que puede ser visto a través de las Escrituras. Ese es como el acercamiento que podemos tener de conocer a Dios. En el caso de Calvino, nosotros somos insuficientes, somos limitados, y por el mismo pecado se nos dificulta poder conocer a Dios, más de la relación con del entorno donde nosotros estamos o de la creación en el mundo. A nivel de Zwinglio, plantea de que lo único que podemos conocer acerca de Dios es por revelación de las Escrituras. La palabra de Dios fue considerada, en el caso de Lutero, asociada con el verbo, o la segunda persona de la Trinidad, también como el poder de Dios creador, y pues como en ese sentido preexistente. Calvino también lo asociaba con la segunda persona de la Trinidad, con las mismas Escrituras y el testimonio de Dios que da a través de ellas para nosotros. Zwinglio, además de las Escrituras, además de asociar la palabra de Dios con las Escrituras, también lo asocia a esa palabra del Dios que crea, esa palabra creado, acción creadora que podemos ver o asociar a la palabra de Dios. Un poco mirando lo que dice Génesis, es decir, y Dios dijo y se hizo. Esa es como la asociación que él maneja. La autoridad de las Escrituras, pues Lutero es enfático en decir que todos debemos obedecerla y sujetarnos a las Escrituras. Empieza un cambio de mentalidad frente a lo que debemos creer
no solo la iglesia que me da los parámetros y yo debo creerlos, sino que debo ir a la escritura y es a la que debo sujetarme. Zwinglio la veía como infalible y para los anabautistas era la máxima autoridad. Frente a la interpretación de escrituras, Lutero apuntaba a un evangelio como la clave para hacer interpretación bíblica. Debo tomar como base el Evangelio para hacer interpretación bíblica, que se requiere la intervención del Espíritu Santo para poder llegar a hacer interpretación adecuada, y la Biblia o la Escritura es su propio intérprete. Aspectos que han sido parte de los principios hermenéuticos que todavía son aceptados o vigentes para nosotros. En el caso de Zwinglio, manifestaba que solo podía yo interpretar las escrituras con la ayuda divina y se inclinó más hacia una exégesis más científica, tratando de dejar un poco esa parte alegórica dentro de la interpretación. Frente a lo que es la ley del Antiguo Testamento, si podemos llamarlo así, pero la ley y el Evangelio cumplían sus funciones. La ley era de una función ideológica que se enfocó en mostrarnos el pecado, la realidad del pecado. El Evangelio más en lo que nos libra y muestra esa gracia salvadora por medio de la fe. A nivel de Zwinglio, toma del Antiguo Testamento lo que es la ley, la parte moral, que es un reflejo del deseo de Dios o de la voluntad de Dios para el hombre. Y en el Nuevo Testamento pues se sintetiza en el mandato del amor y se enfoca más a escribir una ley moral en el corazón del ser humano. Vamos a ver también el aspecto de condición humana. Van a ver algunos recuadros que no están diligenciados. No quiero saturar la información que ustedes van a estar manejando. He dejado aspectos que pueden ayudarnos como a ir entendiendo esos lineamientos reformadores en su conjunto, en lo que aportó alguno como Lutero o Calvino, Zwinglio, que fueron los más representativos, y los anabautistas que salieron un poco de ese contexto que se estaba dando en ese tiempo. Frente a la condición humana, el planteamiento de Lutero manifiesta que esa condición humana le impide descubrir el pecado. O sea, el ser humano no puede llegar en su condición pecaminosa a reconocer que está en pecado, y en ese sentido queda en una condición de depravación total. El caso de Calvino plantea una situación sobre que por el pecado de Adán, el ser humano que halló en esa condición de deterioro y de necesidad de Dios, perdió la fe y la integridad, se depravó su naturaleza humana, afectando especialmente la parte del intelecto y la voluntad humana. Aducía de que Adán, el pecado que cayó fue de incredulidad, movido tal vez movido por aspectos de ambición, orgullo e ingratitud. Frente a la justificación y la salvación, podemos apreciar en Lutero que la justificación es solo imputable por Cristo, y que la fe es un don en Cristo por el cual alcanzamos la salvación. Estamos totalmente supeditados a la obra del Señor para lograr ser justificados y alcanzar la salvación. Calvino manifiesta que otorga salvación porque fue satisfecha la justicia y el amor de Dios con la muerte de Cristo. Y a disposición quedó el Espíritu Santo, que trata de mostrar frutos de la justificación, la que regenera mediante la santidad con la comunión en Cristo. Cuando conocemos del Señor somos pecadores, y
el ser intervenidos en la obra del Señor en nuestras vidas nos va llevando, a pesar de esa condición pecaminosa, a tener una condición de justos delante de Dios y a un proceso en el cual, mientras mantengamos una relación con el Señor, van a haber cambios que nos van a llevar a la santidad y a la larga nos van a llevar a esas buenas obras en Cristo Jesús. Zwinglio manifiesta de que la justificación fue una decisión de parte de Dios y el elegido de parte de Dios es el que va a hacer buenas obras en Cristo. Los anabautistas hicieron un énfasis y es que el comienzo de la fe en el hombre es al oír la palabra, y en ese aspecto, basado en la palabra, en lo que escucha, tiene la oportunidad de una conversión, y cuando hay una conversión sí viene un proceso de una nueva vida en santidad. El Calvino era uno de los que planteaba un concepto de predestinación, en el cual prácticamente Dios ya tiene determinados quiénes se salvan, quiénes no, y da la impresión de que por mucho que usted haga, una persona que tiene ya destinada para no salvarse, por mucho que usted le predique, por mucho que usted trate de que la persona haya en ella un cambio, por esa predestinación se va prácticamente a no ser salva. Y el que está destinado para la salvación, por mucho que peque, porque yerre, va a llegar un momento en que va a ser salvo. Los anabautistas no creen en ese tipo de predestinación y dan énfasis en que la voluntad del ser humano es lo que lo lleva a decidir si sigue o no. Para eso podemos tener que Lutero planteaba que confían en Jesucristo como su Salvador, Redentor y Mediador, y entran en comunión con Él. Los elegidos por Dios, si podemos llamarlo así, mantienen una visión cristocéntrica en su fe y en su relación con Dios. Ven el papel de la iglesia en que debe ser la que predique la palabra de Dios y administre los sacramentos. Hablando de sacramentos, bautismo y cena del Señor o Eucaristía en términos más religiosos. Calvino hablaba o daba a entender de que había una iglesia invisible, que es todos los que son creyentes, y en ese sentido pues no podemos como identificar fácilmente o delimitar fácilmente. Y esta iglesia invisible, donde en esa iglesia asisten muchas personas, entre gente que es elegida para seguir o buscar de Dios y otros que no lo son propiamente, y que pues de los que son seguidores fieles, si podemos llamarlo en ese sentido, está la responsabilidad de administrar los sacramentos y la predicación de la palabra de Dios. En el caso de la disciplina, pues enfatizaba de que era en la iglesia donde tenía que tener el concepto y el ejercicio de disciplinar a sus miembros. Daba una idea de una teocracia con separación de poderes de iglesia y Estado, y hay una, digámoslo así, una autoridad en el pueblo que elige a los gobernantes para pedir cuentas y a no obedecer leyes que van en contra de la palabra de Dios. Zwinglio también manifestaba una iglesia, una perspectiva de una iglesia invisible, la de todos los creyentes, en la cual el que puede tenerla clara en su delimitación es Dios, que conoce los corazones. Y hay una que es visible, y son los que profesan la fe en Cristo en la tierra. Recuerden de que en el caso de Zwinglio, él veía que el gobierno civil era el que controlaba los aspectos tanto espirituales como seculares, y había una injerencia en eso, y la iglesia era la iglesia digámoslo así,
en tal región o estado, esa era la de la iglesia, todos debían ser creyentes de la misma línea de doctrina. Y pues esa era la iglesia como visible, los que profesaban la fe en Cristo en la tierra. Proclamar el evangelio y disciplinar a sus miembros también consideraba como parte del papel de la iglesia, y veía que la expresión de la voluntad de Dios se reflejaba en la ley cristiana, en las normas cristianas y en la ley civil, dándole como un carácter de ¿cómo expresárselos? Que está dentro de la voluntad de Dios, que esas leyes civiles se den en los órganos precisamente de gobierno. Plantea unas relaciones locales de iglesia con el Estado. De hecho, Zwinglio fue político y pastor a la vez, el que tenía la autoridad en Zúrich, y combinaba ese aspecto tanto civil como religioso. En el caso de los anabautistas, ellos en la identificación de la iglesia lo enfatizan, es aquellos que individualmente y a nivel personal decidieron unirse al cuerpo de Cristo, arrepentirse, asirse de Cristo y de llevar una nueva vida, una decisión muy puntual que no depende de un estado. Frente a la comunidad cristiana, incitaba a que la iglesia no recibiera apoyo del mundo y de sus poderes seculares, si podemos llamarlo así, que sus ministros o los de la iglesia fueran escogidos solo por la congregación y fueran sostenidos por ofrendas voluntarias de la congregación, no depender de recursos del Estado ni de otros estamentos que no sean internos de la propia iglesia. Aunque daban la pauta de separar Estado e iglesia, igual motivaban a respetar al Estado. Y en posición pacifista, pues no defender a espada, si podemos llamarlo así en los términos de la época, no con violencia la fe, más bien estar dispuestos a sufrir. Si eran atacados o perseguidos, ellos no eran de la posición de levantarse en armas para defenderse y luchar por sus convicciones, sino más bien estar expuestos a que los ataquen y a llegar al punto de su muerte. En el sacerdocio, el planteamiento de Lutero es universal, y estamos llamados a orar por los demás y enseñarnos entre sí las cosas divinas. Y de una u otra manera esa fue la tendencia reformista. El mediador con Dios no es solamente un clérigo o un líder religioso, sino que todos somos llamados a ejercer un sacerdocio. Los sacramentos, Lutero los veía como acciones que sirven de señal de la promesa de Dios, de que los pasos de Dios quiere llevarnos. Calvino también lo ve como símbolos, señales, que nos ayudan a fortalecernos en la fe y nos dan una figura de Cristo. Pues si vemos el bautismo, se emula el sumergirnos como el sepultados, a la muerte del pecado y resucitados, y en la cena recordando su sacrificio y su segunda venida. En el caso de Zwinglio, es una señal de que yo voy o estoy siguiendo o estoy dispuesto a seguir a Cristo, pero en sí los sacramentos no lo liberan a uno o le dan marcada en la vida de la persona. Para los anabautistas eran símbolos del creyente, y se había convertido, y si no hacía eso es porque compartía una condición de Cristo, su obra salvador y espero su venida. Y ahí todos pudieran participar y cantar. Era un poco más del bautismo, se han dado cuenta que de posición de daba a los niños. Los bautistas no lo aceptaban y enfatizaban que era un bautismo por fe y principalmente por inmersión. No quiero decir que en los principios todo fuera por inmersión, pero
dependiendo de los contextos también en que ellos vivían, las posibilidades del recurso donde estuvieran, pero sí que era por fe. Respecto a la Santa Cena, habla Lutero de que hay una consubstanciación, de hecho ya lo hablábamos cuando tratamos el caso de Lutero, de que en el momento de la Eucaristía o de la cena se combinan los elementos, el pan y el vino, con la sangre y el cuerpo de Cristo, combinados, no que se transforman. Para Calvino, la Santa Cena es una señal visible de mi unidad en Cristo, es más un símbolo espiritual. Cristo está presente a nivel espiritual, vuelvo y lo repito, pero no de manera física en la cena, en los elementos. Para Zwinglio era como una ceremonia de gratitud por la expiación de Cristo y rechaza la presencia física o corpórea de Cristo en la cena. Lutero manifestaba que los reinos deberían estar bajo los parámetros de la ley y del Evangelio. La vida cristiana, había una percepción de Lutero de que es una peregrinación de justicia a justicia, las obras señal de fe recibida desde Dios, o sea, se deben manifestar las obras en la vida del creyente. Para nosotros hace énfasis en no tanto ritualismo en la vida cristiana, ni de muestras y pompa de que soy creyente, más enfocado a las escrituras. Sobre la evidencia y predestinación, lo que les decía con el caso de Calvino, él considera que ya Dios había determinado qué quería con cada persona desde antes del principio, y siempre plantea que lo que ocurre es la voluntad de Dios. Vamos a tener un breve receso, no sé cómo han manejado ustedes el tiempo de clase, si arrancaron a las 11:30 en punto, tuvieron un tiempo de oración, espero que lo hayan hecho, si no se arrepienten. Y ya llevamos como unos 45 minutos, vamos a tomar un receso de 15 minutos para poder continuar con el capítulo de la Reforma Católica y pasamos a la guerra de los conflictos que se dan en torno a los en Cristiano. Entonces nos